¿Qué pasa si entro predispuesta o predispuesto a mi clase de yoga o a una práctica, o mi propia práctica de yoga? ¿Qué pasa si ya desde antes voy pensando en que me duele cierta parte del cuerpo o que me siento de cierta forma? Ya mi cuerpo, mi cerebro lo empieza a vivir, lo estoy predisponiendo a que toda esa práctica de yoga o toda esa hora yo siga sintiendo esa sensación o ese dolor. No hablo de una lesión, por ejemplo, si tengo una lesión, sí, voy a entrar a una clase pensando en cuidar esa lesión. Pero la diferencia está en, no voy a entrar pensando en que me voy a dañar o tensa porque tengo miedo de dañar más esa lesión. Voy a entrar a probar. Es como si, por ejemplo, yo supiera que voy a hacer mi práctica de yoga o cualquier otra cosa, pero voy a un lugar que no conozco a hacer mi práctica. Yo no, desde antes no estoy pensando, voy a hacer ciertas asanas, voy a estirar los brazos, me voy a sentir así y va a ser así, porque no sé cómo va a ser ese lugar. Pero, porque ¿qué pasa si yo hago eso? Luego de pronto llego y el lugar es muy pequeñito, oscuro, y es totalmente diferente a como lo imaginé. Pero si yo simplemente sé que voy a un lugar que no conozco a hacer mi práctica, y fin. Cuando llegue ahí, voy a ver qué me da ese espacio, cuánta posibilidad me da ese espacio, cómo me siento en ese lugar y qué asanas me permite el lugar y me permito yo hacer. Lo mismo con una lesión. Voy a ir descubriendo poco a poco, con cada lesión hay que tener cuidado, poco a poco cómo me siento en esa postura ese día y cómo reacciona a esa lesión, por ejemplo. Pero si por ejemplo no tengo una lesión, sino simplemente dolor o tensión en el cuello, en la espalda o en las caderas, y más que llamarlo dolor, para que no piensen que una postura o una asana tiene que doler, para nada, llamémoslo una incomodidad. A veces una postura nos genera incomodidad porque es un lugar en el que nuestro cuerpo no se siente cómodo o no reconoce esa postura o empieza a sentir sensaciones diferentes a las que ya conoce. Entonces puede haber una incomodidad. Pero si yo llevo la atención a esa incomodidad, ¿qué pasa si decido no hacer eso? Y, por ejemplo, llevar la atención a la respiración, que es el lugar donde yo siempre digo que llevemos la concentración. Por un lado, no solo la respiración me lleva a la calma, porque está conectada con el sistema nervioso, sino que le estoy quitando atención a esa sensación, a esa incomodidad. Estoy diciéndole, ok, yo sé que estás ahí, sí, es algo raro, no lo entiendo, no sé qué es, pero bueno, decido llevar la atención a la respiración, a algo que sé que siempre está ahí para mí, que me lleva a la calma y que por otro lado va a relajar esa incomodidad. Le estoy quitando ese peso, esa es la atención. Y lo más valioso ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos redireccionando nuestra atención, que es lo más importante. Es lo mismo que hacemos cuando meditamos. Te sientas, te colocas en tu postura cómoda y empieza a llegar un pensamiento, viene otro y no es obviar esos pensamientos o negarlos o juzgarlos, sino es poder saber y reconocer que puedes llevar la atención a tu respiración, que puedes redireccionar esa atención, que puedes estar sentado meditando y viene un pensamiento y lo ves y le dices, ok, sé que estás, bueno, ya decido llevar
la atención a la respiración, decido volver aquí, y el pensamiento simplemente va a pasar, se va a ir. Entonces estamos entrenándonos a volver al presente, a volver aquí, a la respiración. Y eso, un entrenamiento, es una práctica, para luego poder llevar esta práctica fuera de la hora de yoga, en nuestro día a día. Es muy valioso poder aprender y entrenarnos, porque no es nada fácil y no es algo que se pueda hacer todos los días de la misma manera. Un día nos va a ser súper fácil, otro día tal vez se nos haga un poco más complicado y otro día encontremos nuevas formas de redireccionar esa atención. Por eso se llama práctica, por eso es una práctica de yoga, nada más. Entonces, lo mismo que hacemos en la meditación, lo hacemos en el yoga físico. Y aquí la diferencia o lo importante o lo rico de un yoga físico es que lo estamos entendiendo con todo el cuerpo. No solamente nos sentamos y nos concentramos en la respiración para dejar que la mente se relaje, para bajar las fluctuaciones de la mente, sino que estamos entendiendo esa redirección, ese redireccionamiento con todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo reconoce ese movimiento interno. Así que aprendamos a redireccionar nuestra atención. Somos capaces de hacerlo. Aprendamos o más que aprender, reconozcamos que tenemos la capacidad de redireccionar nuestra atención en cualquier momento.